¿Ya? Entonces, ya en este caso de la sesión 2 hemos visto un poquito la parte política, ¿ok? En este caso, los argumentos por el cual los militares, mejor dicho, irrumpieron, ¿ok? En la escena política de ese entonces, ¿no? Generalmente siempre suele ocurrir por inestabilidad, por caos, en este caso, en el comportamiento democrático de los civiles, ¿ok? Ahora, hemos visto más que todo primero la parte política, las reformas educativas y en este caso el diseño del estatuto de los, del funcionamiento de los medios de comunicación. Pero en este caso también también es un poquito ver ya otros aspectos que en este caso de alguna manera siempre ha recordado el gobierno militar. ¿Ya? Ahora, primero en este caso, ¿ya? Al ser un movimiento realmente diferente de si comparamos, por ejemplo, la insurrección por ejemplo, Godría, en este caso, instauró un régimen neoliberal. En el caso de Velasco, no quería continuar con con esa misma política económica. Por eso que un, Velasco, de alguna manera, compone un pequeño grupo que tenía una mirada distinta a la economía, no una mirada comunista, sino una mirada más que todo de promover la producción nacional, ya que en este caso la producción nacional en diversos sectores de la economía estaba estancada, ¿ok? Pero a ese movimiento que llega al poder había que darle pues una razón de ser, eso se llama la ideología. La ideología en política es en este caso el discurso con el cual en este caso diferentes movimientos eh, justifican en este caso sus acciones. Y esto pues en este caso había que darle, o sea, la llegada de los militares tenía que tener una razón de ser. Es por eso que en este caso, eh, cuando llega en este caso el régimen militar, muchos buscaban esa razón, esa motivación. Es por eso que sale en este caso el plan Inca, ¿no? Que de alguna manera delinea unos objetivos a cumplir por el régimen militar. Pero había que darle, aparte del plan Inca, una respuesta más política. Es por eso que en este caso, el sociólogo Carlos Delgado, que hasta ese entonces estaba más ligado al movimiento aprista, tanto así que tenía una estrecha vinculación con Allá de la Torre, ¿no? Es el que le da forma, en este caso, a este movimiento, en este caso político, al régimen militar. Entonces, él asesoraba directamente en los discursos, en este caso, del presidente, ¿ok? Bien, de alguna manera, o sea, no es un régimen que en este caso haya sido exclusivamente militar, no, no lo ha sido. De alguna manera, cuando llega al poder, necesita funcionarios de rango medio, ¿no? En el aparato estatal. Y estos funcionarios de rango medio, por lo general, han sido apristas, entre otros partidos políticos. Es decir, si bien la cabeza en este caso ha sido militar, los mandos medios no han sido, en este caso, totalmente ni militares, ¿no? Ni tampoco en este caso ha sido totalmente de izquierda, sino ha tenido también una reunión en este caso, funcionarios de otros regímenes que ya en este caso están dentro de toda esta clase política que ya había gobernado hasta el año de 1968. En el aspecto económico, ya en este caso se implantó un régimen primario exportador, basado en la exportación de materias primas, que hasta en la actualidad todavía subsiste en nuestra economía. Por lo general es una economía exportadora, básica. Es decir, exportamos piedras, exportamos vegetales, exportamos frutas, en su gran mayoría. Tenemos
exportamos muy poco material o producto desarrollado. Ropa, zapatos, se exporta, pero en muy baja producción. El gobierno militar, en este caso, representa uno de los momentos más altos de la política de industrialización por sustitución de importaciones, el llamado ISI. Las importaciones fueron grabadas, es decir, se le impusieron altos impuestos o en algunos casos fueron prohibidas, con la finalidad de que no compita con el mercado local. Si hablamos de reforma, la reforma bandera del régimen militar de Velasco fue la reforma agraria. Es así que sectores afectados, en este caso hablamos tanto de los campesinos que se beneficiaron con esta reforma, como con los hacendados que no se beneficiaron con esta reforma, la siguen considerando o la siguen recordando hasta el día de hoy. Unos con cierta añoranza y otros más bien con desdén y con cierta, con no tan, con ningún buen recuerdo, ¿no? Entonces, la reforma agraria era una demanda ya de varios sectores ante el hecho desigual de la distribución de la propiedad de tierras en el país y la situación de aguda miseria del campo. Una pequeña minoría, muchas veces rentista, poseía la mayor parte de tierras cultivables. La reforma agraria del año 69 contempla no solo la expropiación de los latifundios tradicionales de la tierra, tan enormes como poco productivos, sino que asimismo también afectaba a las plantaciones de la costa. Hasta 1979 fueron expropiadas 9.1 millones de hectáreas de los 30 millones de tierra cultivables en el país. El número de fondos afectados se cuenta hasta 16.000. El 24 de junio de 69, con motivo del Día del Indio, el gobierno militar decretó la reforma agraria. Los campesinos recibieron las tierras, aunque sin tomar la administración, que quedaba a cargo de tecnócratas y de algunos militares activos o retirados. Más tarde se impusieron sistemas colectivos de tenencia, como las sociedades agrarias de interés social y las cooperativas agrarias de producción social. Se estableció en este caso lo que hasta hoy recordamos o en este caso vemos en el calendario cívico escolar como el Día del Campesino, el 24 de junio. La expropiación comprendía no solo las tierras, sino también la maquinaria, el ganado y las instalaciones industriales y civiles. Se contempló una indemnización a los propietarios. Estos debieron aceptar frecuentes subvaluaciones de sus dominios, un pago mínimo en efectivo y el resto en bonos de deuda agraria. Dicho precio sufría descuentos si el terrateniente había sido un mal patrón. En su conjunto, tanto la expropiación de la IPC como la reforma agraria provocaron la protesta del gobierno estadounidense, que cortó los créditos y amenazó con paralizar todo tipo de inversión. Además, suspendió la venta de armas, lo que llevó al régimen militar a establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Se produjo además la crisis de las cooperativas azucareras y desapareció la oligarquía rentista. Así, debido a la carencia de tecnología moderna, aunado con la falta de criterios administrativos, la productividad en estas sociedades y cooperativas disminuyó de una manera llamativa, ¿no? O sea, la administración, en este caso, de tanto de militares como de tecnócratas, no fue la suficiente o no fue capaz de poder, en este caso, ayudar al régimen militar. ¿Ok? Y en este caso, obviamente, produjo el decaimiento en la producción. La reforma pesquera, el 26 de marzo de 1976, se promulgó esta ley, alegando que son de dominio del Estado las especies hidrobiológicas
contenidas en el mar. También se definió la actividad pesquera como un proceso que comprende las fases de investigación, extracción, transformación y comercialización. Y se estableció como objetivos fundamentales de dicha actividad el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. De esta manera, Velasco obtuvo el control estatal de las exportaciones pesqueras. Para esto creó la empresa Pesca Perú. Con la reforma industrial se declaró de interés nacional el desarrollo industrial permanente y autosostenible, considerando primordial la transformación socioeconómica y esencial para garantizar la efectiva independencia económica. Se pretendió mejorar las condiciones del trabajador mediante la creación de comunidades industriales que representaban a los trabajadores y señalaban una participación progresiva de todo el personal en la propiedad y en la gestión de la misma, hasta llegar al 50% de las acciones y del directorio. O sea, la idea era que toda empresa, en este caso, tenga participación laboral, o sea, del trabajador, hasta en un 50% de las acciones de la empresa. La idea era que pertenecieran a los trabajadores. De esta manera, los trabajadores podían tener participación en las ganancias, más allá de su sueldo. ¿Ok? En la reforma minera se intentó conseguir el monopolio de los minerales y para lograrlo, en ese caso, fueron expropiados ya diversas minas, desalojando así a empresas extranjeras que hasta en ese momento las administraban, como la Cerro de Pasco Corporation, la Marcona Mining Company, y se fueron creando empresas estatales como Minero Perú, Centro Min Perú o Hierro Perú. Esto generó el aumento de burocracia y también otros costos excesivos. Pero no todas las empresas mineras fueron expropiadas. Por ejemplo, algunas como la Southern Perú, Cooper Corporation, no, en este caso terminó siendo, no fue, por ejemplo, expropiada. Hasta el momento todavía continúa funcionando la Southern, por ejemplo. Finalmente se realizó la estatización de empresas, con lo que se buscaba controlar, en este caso, las actividades de desarrollo industrial. Fueron creadas Petroperú, ¿no? Las que en este caso, ciñó en la explotación petrolera, Sider Perú en la siderúrgica, la Compañía Peruana de Vapores en el transporte marítimo, Entel Perú en las telecomunicaciones, Electro Perú en la energía, Enafer Perú en la administración de los ferrocarriles y Aero Perú en el transporte aéreo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Aero Perú, fue una de las empresas más rentables en el país hasta aproximadamente el año 90. O sea, no toda la administración estatal fue, en este caso, fue mala, ¿no? Hubo algunas que sí, en este caso, tuvieron una administración que tantas así que duraron más allá del gobierno militar. En realidad, muchas de estas empresas duraron hasta la época de Fujimori. En este caso, después las concesiones otorgadas por Fujimori fue a excusa de que había excesiva burocracia, lo cual puede ser cierto, pero también habla de una mala administración tecnócrata, que eso no se habla, que en este caso mantuvieron las empresas en rojo por muchos años. En el caso de Aeroperú es llamativo porque Aeroperú, en este caso, llegó a ser una empresa rentable hasta el año 95, si no rentable, por lo menos mantenida. Es decir, podía en este caso Aeroperú seguir operando. Aeroperú fue vendida después a Aeroméxico, que posteriormente la terminó por liquidar. Es decir, aquí Aeroperú no, o sea, termina siendo liquidada no por capital estatal, sino por el capital extranjero que después la compra. Y con eso, en este caso, surge posteriormente LAN. LAN, en este caso, empresa chilena, termina por apoderarse del mercado. Entonces, en el aspecto internacional, se establecieron, en este caso, relaciones comerciales y de asistencia militar con la Unión Soviética. ¿Okay?
Esto debido a que Estados Unidos cierra los canales de relaciones militares, ¿ya? Y eso de alguna manera llama la atención de la facción dentro del ejército que no quería, o sea, no quería en este caso una vinculación con la Unión Soviética. Por eso es que esta primera etapa llega a su fin. Por eso les digo, les decía en sesiones anteriores, el ejército en este caso es una institución más bien de derecha o de extrema derecha. Este fue un punto raro dentro de su historia en el que de alguna manera tiene una vinculación izquierdista o socialista. Por eso que es raro y en todo caso fue tan corto que el mismo ejército es el que promueve el término de este periodo con la sublevación de Morales Bermúdez. Es más, Morales Bermúdez, quien sigue a Velasco, fue parte de este primer gobierno militar. Y es cuando veremos en la siguiente sesión, vamos a ver cómo es el cambio radical, en este caso, en cuanto a gestión de estos dos gobiernos militares. Bueno, pero en el aspecto internacional, por el momento, se intensifican las relaciones con la Unión Soviética y también con otros gobiernos latinoamericanos progresistas, con el gobierno de Salvador Allende en Chile, Héctor Cámpora en Argentina, Fidel Castro en Cuba. Nuestro país tiene un rol importante en el bloque mundial del tercer mundo, realizándose en Lima la Asamblea de los No Alineados. Los que llevaron conmigo Historia Universal el año pasado deben recordar que vimos prácticamente al final del año, vimos, ¿no?, el movimiento de los No Alineados, quienes eran aquellos que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética en la Guerra Fría. El régimen militar, como le decía, establece relaciones comerciales y de asistencia militar con la Unión Soviética. Esto significa un peligro para los Estados Unidos, un peligro geopolítico. En tiempos de Guerra Fría, para Estados Unidos era importante que toda América Latina estuviera, en este caso, por lo menos alineada con ellos. Y el tener, o sea, Cuba fue de alguna manera, fue un foco que nunca los Estados Unidos pudo acallar. Por más que intentaron e idearon distintos planes para eliminar a Fidel Castro. Según se dice, se enumera, fueron más de 30 veces los intentos de asesinar a Fidel Castro por parte de los Estados Unidos. Y eso está, en este caso, en documentos desclasificados de la CIA, por si acaso, para que los que no creen. Entonces, tener un régimen, en este caso, de colaboracionista con la Unión Soviética, para los Estados Unidos sí generaba o sí representaba un peligro militar. Tanto es así que el siguiente gobierno de Morales Bermúdez tuvo una relación estrecha con los Estados Unidos. Y tanto es así que participa en el Plan Cóndor, que después lo vamos a ver en la siguiente sesión. Se inicia el experimento de Pacto Andino, la integración económica y geopolítica de los países de la cuenca del Pacífico Sur, con el Acuerdo de Cartagena, que actualmente todavía subsiste, pero en este caso solamente integrado por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. La primera fase del régimen militar tuvo muchos problemas, ¿no? En este caso, las reformas todavía no se cristalizaban o no se podía tener los beneficios, mejor dicho, no llegaban todavía al pueblo en general, aunado todavía con una crisis económica que estaba en gestación. También en este caso, acá sí es el personalismo de Velasco, pero en realidad, más que personalismo, como les digo, es en este caso el peligro geopolítico de los estados que para los Estados Unidos representaba en este caso la continuación del régimen velazquista, ¿ok? Por las relaciones que ya en este caso había consolidado con la Unión Soviética. No querían una Cuba 2. Es por eso que en este caso, porque es llamativo que quien acaba en este caso es el propio ejército, termina con esta fase y es en este caso uno de los integrantes de, en este caso, el Consejo de Ministros de Velasco, que fue Morales Bermúdez. Ya para ese entonces, cuando ya Velasco tiene conocimiento de este golpe militar,
Él intenta llamar a sus ministros y ninguno le contesta. Es ahí donde él ya, en este caso, entiende de que ya no tiene ese apoyo militar. Es por eso que no continúa, o sea, decide retirarse. Posteriormente, Velasco, en este caso, fallece en el año de 1977. Es decir, si no fuera por el golpe militar, posteriormente igual era un régimen que no se avisoraba o no iba a tener una continuación en el tiempo, ¿no? Ya que en este caso, y esta parte sí de repente le puedo dar la razón al texto, ¿no? Había una especie de personalismo que impediría de repente el surgimiento de otro liderazgo que continuara de alguna manera las políticas que ya había establecido.